y quiero agradecerles a todos los organizadores de Medic Plus por llevar a cabo este tipo de pláticas que en realidad, pues para los investigadores siempre son importantes porque es un mecanismo de difusión de la ciencia y el conocimiento. Y bueno, pues yo creo que sin más preámbulo, comenzamos. Quiero comentarles un poquito referente a cómo vamos a llevar a cabo la presentación. Y me gustaría que supieran que vamos a ver de manera general algunos aspectos como la respuesta inmune contra bacterias, contra virus, para que podamos comprender muy bien cuál es el papel fundamental y súper importante de las citocinas en el proceso inflamatorio de la COVID. En realidad se ha mencionado muchísimo referente a este fenómeno que a final de cuentas es el que nos va a desencadenar el evento que puede inducir la muerte mediante un fallo sistémico. Es importante que nosotros comprendamos qué son las citocinas, cómo es que funcionan, cómo es que actúan para poder comprender todo este proceso que lleva finalmente al fallo sistémico. ¿Ok? Entonces espero que encuentren interesante la presentación. Bueno, pues como les había mencionado, el título de esta presentación pues es prácticamente las citocinas implicadas en el proceso inflamatorio de la COVID. Y bueno, como todos saben, a finales del 2019 se llevó a cabo un evento sumamente extraordinario que fue una infección, al parecer, y todo indica que fue de un animal hacia un ser humano, y de ahí se desencadenó todo este evento de subsecuentes infecciones que nos llevó hasta lo que hoy en día tenemos a nivel mundial, que es la pandemia. Este virus, RNA virus, que es muy característico, denominado ya SARS-CoV-2, es el responsable de todo el evento COVID-19. ¿Okay? Entonces, a partir de ese momento, se empezaron a incrementar los datos en cuanto a infección, los números de casos, y también se empezaron a incrementar lamentablemente el número de decesos, a pesar de que la tasa de letalidad es baja de este virus. Una de las principales problemáticas de esta patología es que precisamente cuando se asocia a una enfermedad de comorbilidad, se incrementa el riesgo de desencadenar todo este evento proinflamatorio exacerbado que me va a llevar al fallo sistémico. Entonces, esa es la peligrosidad de la infección por el virus. Existe también muchas personas que se han recuperado afortunadamente a pesar de la infección, e inclusive a pesar de que presentan alguna enfermedad con comorbilidad, lo que pues es bastante alentador siempre. Pero nos lleva a la pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro organismo, o más bien en el organismo de las personas que son infectadas por el virus SARS-CoV-2, y qué es lo que induce al fallo sistémico? Y últimamente hemos visto que este fallo sistémico está relacionado directamente pues con la muerte, lo que nos lleva precisamente a la pregunta, ¿qué factores están implicados en dicho fallo sistémico? Hay múltiples factores, pero uno de los más importantes es precisamente la implicación de glicoproteínas muy especializadas denominadas citocinas. Y una particularidad de la infección es que precisamente es tal el estallido de citocinas en el organismo como respuesta de nuestro sistema inmune para tratar de combatir la infección, que hay un cortocircuito en todo nuestro organismo y se le ha denominado tormenta de citocinas. Esta famosa tormenta de citocinas, en esa famosa tormenta están implicadas múltiples citocinas. Sin embargo, hay citocinas que juegan papeles fundamentales en todo este proceso inflamatorio, y de esas es de lo que vamos a hablar durante esta plática. Entonces, como podrán ver ustedes, hay una infinidad de citocinas implicadas en este proceso. No nada más citocinas, hay citocinas proinflamatorias, citocinas ya inflamatorias, químicas,
y sobre todo interleucinas, factores estimuladores, también están implicados en todo este evento. Una cosa que hay que recalcar, como les había comentado, es que existen citocinas que juegan papeles más ponderantes en todo este proceso proinflamatorio, que son en las que nos vamos a centrar principalmente. Ahora, cabe mencionar que dentro de las generalidades que vamos a evaluar, puede ser que existan otros factores implicados. Sin embargo, lo que vamos a ver el día de hoy son los factores más importantes implicados para que se lleve a cabo todo este evento del fallo multisistémico y quiénes son los que están involucrados. Entonces, retomando el tema de la tormenta de citocinas, hay que ser muy recalcante en que estas son las que a final de cuentas van a llevar al fallo sistémico, lo que va a inducir una posible muerte en pacientes que son vulnerables. Pero lo que nosotros debemos de entender es cuáles son esas citocinas que juegan un papel fundamental o un rol fundamental en este proceso proinflamatorio. Bueno, nosotros sabemos que hay citocinas proinflamatorias como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la 18, la 12, la interferón gamma, las cuales van a ser producidas por células de la respuesta inmune. No nada más células de la respuesta inmune, también células endoteliales y células epiteliales. Estas van a estar involucradas principalmente en la respuesta innata y es lo que nosotros debemos de destacar. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos la infección por el virus SARS-CoV-2? En este caso, las células involucradas en la producción de estas citocinas, pues son macrófagos, neutrófilos, linfocitos T, principalmente el linfocito T, cooperador TH1 y TH17. ¿Ok? Ahorita vamos a explicar un poquito cómo es que se lleva a cabo todo este proceso, pero estas células son las principalmente implicadas en la producción de estas citocinas y principalmente interleucina 1, TNF-alfa e interleucina 6. ¿Ok? Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué son las citocinas? Nosotros debemos de comprender a grandes rasgos que estas proteínas son glicoproteínas de muy bajo peso molecular que son segregadas por múltiples células. Estas glicoproteínas van a ser los mensajeros químicos que van a utilizar las células para poder comunicarse. ¿Ok? Las células pues no tienen ojos, no tienen oídos, no tienen boca. ¿Cómo es que se van a comunicar las células entre sí? Estas glicoproteínas que juegan un papel fundamental no solamente en la respuesta inmune, en múltiples procesos biológicos. Las vemos altamente relacionadas, por ejemplo, en el mecanismo mediante el cual se originan todas las células sanguíneas y, por ende, las células de la respuesta inmune, y este mecanismo es denominado hematopoiesis. Toda la hematopoiesis, el mecanismo para crear las células sanguíneas está gobernado y finamente regulado por estos mensajeros químicos. ¿Ok? Entonces, estas mismas citocinas son las que controlan la respuesta inmune de una manera impresionante. Entonces, nosotros no debemos dejar pasar que estos mensajeros químicos son precisamente producidos por las propias células. Nosotros podemos observar que las células pueden crear estas citocinas y las células receptoras van a tener, como su nombre lo indica, un receptor específico para las citocinas. Hay células que no tienen estos receptores, lo que significa que las citocinas van dirigidas hacia células muy específicas y una vez que se acopla la citocina a su receptor, se debe de impulsar o promover una cascada de señalización que va a llegar hasta núcleo y se va a llevar a cabo una respuesta por la propia célula. Pero ¿qué funciones biológicas son las que gobiernan las citocinas? Bueno, como podemos ver, nuestro sistema
fisiológico está gobernado por eventos biológicos que son sumamente importantes, dentro de los cuales vamos a destacar la proliferación de las propias células, la diferenciación de estas células, la migración de estas células, la activación, y cuando vamos a hablar de activación influenciada por una situación activa la célula, pero con una finalidad para que la propia célula tenga la capacidad de poder llevar a cabo una respuesta, ¿ok? ¿Qué respuesta puede ser? Bueno, puede ser la producción de más citocinas o inclusive la proliferación, diferenciación, migración e inclusive la muerte celular. Entonces, si nosotros somos observadores, podemos ver que las citocinas juegan un papel sumamente importante en la respuesta tanto inmune como en eventos biológicos que van a gobernar todo nuestro organismo. ¿Ok? Ellas son las actrices principales de toda esta historia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo? Vamos a verlo un poquito de manera más detallada. Nuestras células van a recibir un estímulo que va a ser inducente, inductor. Este mismo estímulo va a poder llegar a través de un receptor. Esta célula va a responder, como ya previamente habíamos comentado, y esta activación puede ser la producción de más citocinas. Esta citocina va a llegar precisamente a otro receptor de otra célula y aquí esta célula blanco va a llevar a cabo un efecto biológico. ¿Ok? Y es así como las citocinas pueden llevar a cabo eventos autócrinos, eventos parácrinos, que significa que una célula le puede mandar el mensaje a otra célula. En el evento autócrino es un evento sumamente importante y muy interesante, porque aquí lo que nosotros podemos ver es que hay células que tienen la capacidad de poder automoverse. ¿Qué significa? Que la propia célula va a tener la capacidad, después de llevar a cabo un evento, volver a producir citocinas para que ella misma se controle, se regule, se inhiba. Y este efecto lo podemos ver en los macrófagos. Es muy recalcado y es un efecto sumamente interesante. El evento endocrino, vamos a observar que la célula productora va, como su nombre lo indica, a producir citocinas y estas tienen la capacidad de viajar a través de torrente sanguíneo y llegar hasta una célula blanco. Este ejemplo lo podemos ver en la producción de la eritropoyetina, que si bien es considerada una hormona, no deja de funcionar como una citocina. La eritropoyetina segregada a la es la capacidad de poder viajar a través del torrente sanguíneo hasta la médula ósea y llegar al microambiente hematopoyético, estimular a la célula troncal hematopoyética a que se active y empiece a diferenciarse hacia el linaje eritroide. Las citocinas van a tener diferentes efectos. Dentro de estos efectos biológicos vamos a ver la pleiotropía, la redundancia, el sinergismo y el antagonismo. Es muy importante que nosotros tengamos en consideración estas características de las citocinas porque precisamente estos eventos son los que van a desencadenar todo el evento de cortocircuito provocado por la tormenta de citocinas en la infección por SARS-CoV-2. ¿Por qué? Veamos, el efecto pleiotrópico es cuando una sola citocina va a tener influencia sobre diferentes linajes celulares y diferentes células. Las va a inducir a que lleven a cabo un evento biológico, diversos eventos biológicos. Aquí solamente para ejemplificar, tenemos a la interleucina 4 que va a influir a la célula B, al timocito y al mastocito para que lleven diferentes eventos biológicos. La redundancia es cuando varias citocinas van a tener el mismo efecto sobre la misma célula.
Y el sinergismo, que es lo que se ha observado mucho en esta tormenta de citocinas, es que una citocina va a llevar a cabo un evento biológico determinado, pero puede recibir auxilio o ayuda o exacerbar este evento con otra citocina. ¿Ok? El ejemplo lo tenemos aquí, la interleucina 5 va a poder inducir el cambio de isotipo en la célula B, pero cuando se produce la interleucina 4 se exacerba este cambio de isotipo, se multiplica y ahí es cuando vemos el efecto sinérgico. Pero como no siempre vamos a estar activados por parte de la respuesta inmune, debe de existir otro, la naturaleza es muy inteligente y diseñó un mecanismo de antagonismos. Son las propias citocinas, factores estimuladores, que tienen la capacidad de bloquear los efectos de las propias citocinas. Entonces tenemos así a las citocinas antagonistas. ¿Ok? Estas citocinas antagonistas van a tener la capacidad de poder bloquear el efecto de otras citocinas y tanto así que tenemos a las citocinas antiinflamatorias. Lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero nada más de manera general, las citocinas antiinflamatorias tienen la capacidad de poder bloquear eventos biológicos para que ya no se produzcan más citocinas inflamatorias o proinflamatorias. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es que llevan a cabo todo este mecanismo las citocinas? Es importante que nosotros sepamos que las citocinas van a tener sus receptores. Hay receptores muy específicos para las citocinas. Tenemos diferentes familias de receptores. Tenemos receptores tipo 1, receptores tipo 2, receptores con dominio tipo inmunoglobulina, receptores de la familia del factor de necrosis tumoral, receptores que son acoplados a proteínas G, tienen la característica de ser transmembranales, y también tenemos receptores tipo tirosina sinasa, que van a estar implicados principalmente en proliferación. ¿Ok? Cada uno de los receptores va a tener un mecanismo específico de activación, pero es muy coincidente que los receptores por la parte interna de las células pues van a tener las subunidades funcionales. Estas subunidades funcionales tienen la principal característica de activar cascadas de señalización para poder activar factores de transcripción que van a estar relacionados con eventos de proliferación, diferenciación, activación, migración e inclusive muerte. Vamos a ver que uno de estos factores es sumamente importante y ha sido juega un papel fundamental en la infección causada por el SARS-CoV-2 y el evento kappa, ¿ok? Lo vamos a ver un poquito más adelante, ya cuando entremos a detalle en las citocinas implicadas en este evento proinflamatorio. Entonces, siendo así, nosotros podemos clasificar a las citocinas de dos diferentes maneras. Hay múltiples clasificaciones de las citocinas, pero una de las más importantes es precisamente cuando las podemos dividir en citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias, ¿ok? Las citocinas proinflamatorias más importantes, dentro de las más importantes, pues está la interleucina 1, 2, 6, 8, 7, TNF-alfa, interferón gamma, y estas van a ser producidas por una amplia gama de células. Dentro de estas células podemos ver a macrófagos, neutrófilos, basófilos, mastocitos o células más, linfocitos TH1, que son los proinflamatorios, linfocitos TH17, y también vemos que tienen la capacidad de ser producidas por células endoteliales y células epiteliales. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando se lleva a cabo el evento de la infección, es aquí cuando se lleva a cabo la alerta por las células endoteliales. ¿Ok? Estas células tienen la capacidad también de producir estas citocinas y es así como se lleva a cabo la alerta en todo el sistema. Debemos de recordar y ser muy insistentes en que la inflamación es un grito de alerta del sistema de células de nuestro organismo que van a avisarle a las células de la respuesta inmune que algo anda mal. ¿Ok? Entonces, es la inflamación un evento crucial en toda esta infección, así como en cualquier tipo de infección. Pero, lamentablemente,
en la infección y ya en el cuadro de COVID juega un papel fundamental y lamentablemente puede desencadenar la muerte. Como les había comentado, así como hay citocinas proinflamatorias, nuestro organismo está diseñado también para controlar los eventos de inflamación. Por eso están las citocinas antiinflamatorias, ¿ok? Entre las más destacables, como les había comentado, puede haber muchas más, pero vamos a hablar aquí de lo más destacable. Está la interleucina 4, la interleucina 5, la interleucina 6, la interleucina 10, que van a jugar un papel fundamental. Si son observadores, vamos a ver la interleucina 6 en ambos lados. Y uno puede decir, caray, esta citocina, al parecer, bueno, no al parecer, sino que juega un papel dual en eventos proinflamatorios, pero también tiene la capacidad de jugar eventos antiinflamatorios. ¿Por qué? Por un lado, tiene la capacidad de, en el primer momento, en la activación de la respuesta inmune innata, producir y activar células proinflamatorias, pero también tiene la capacidad de inactivar a células proinflamatorias. Entre estas están los macrófagos. Por eso también aquí podemos ver al macrófago con un evento dual. El macrófago es una célula sumamente interesante que tiene la capacidad de poder producir una alta cantidad de diferentes citocinas, pero cumple con esta particularidad que puede autorregularse, así como va a activarse a producir citocinas proinflamatorias para activar a todas las demás células de la respuesta inmune, como también tiene la capacidad de poder autorregularse y es mediante la producción, por ejemplo, de interleucina 6. Dentro de los linfocitos, ya en la respuesta inmune adaptativa, tenemos a los linfocitos TH2, al cooperador, al helper, al TH regulador, al T inhibidor del regulador, que tienen la capacidad de poder producir citocinas antiinflamatorias. Y para volver a ser insistente, nosotros vamos a ver que las citocinas van a gobernar los eventos de proliferación, diferenciación, migración, activación y muerte celular. Y como podemos ver, amén de las células endoteliales y epiteliales, pues vamos a ver el involucramiento de las células de la respuesta inmune. Obviamente es una infección viral, por eso es que van a jugar un papel fundamental. Y es aquí para recordarle a todos cómo es que se lleva a cabo la división de la respuesta inmune en sus componentes celulares y en sus componentes humorales. Tenemos la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Cada una va a tener un componente celular y un componente humoral. Dentro del componente celular de la respuesta inmune innata vamos a tener principalmente a las células dendríticas, que van a tener la capacidad de ser células presentadoras de antígeno, a los monocitos que se activan y se diferencian hacia macrófagos, a los linfocitos NK y a los granulocitos, entre los cuales van a estar los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. El componente humoral va a estar principalmente gobernado por el sistema complemento, que juega un papel fundamental en la activación también de la respuesta inmune adaptativa mediante la activación de células MAST, y estas van a promover la inflamación. Entonces, nuevamente tenemos aquí involucrada la inflamación y se ha observado, los últimos estudios han arrojado el papel preponderante del sistema complemento en todo este cuadro que produce el COVID, ¿ok? Todo este evento proinflamatorio. Entonces, por el lado de la respuesta inmune adaptativa, vamos a tener a los linfocitos T, a los linfocitos B. Los linfocitos T aquí tienen su bipartición en células CD4 y células CD8, donde los CD4, la célula TH0, se va a poder diferenciar en TH1 o TH2 o TH17 o T regulador o T inhibidor del regulador principalmente. El CD8 sabemos que es una célula citotóxica cuando se activa y esta célula junto con el NK van a jugar un papel fundamental en el reconocimiento de células infectadas por virus. Y bueno, pues ya el linfocito B, cuando se activa, tiene la capacidad de poder diferenciarse hacia célula plasmática y esta diferenciación va a tener la particularidad de que la célula plasmática va a producir los anticuerpos que van a ser el componente humoral de la respuesta inmune adaptativa. ¿Ok? Entonces, en eventos de una infección normal, que están en la activación
de la respuesta inmune dependiente de CD4 es cuando células presentadoras de antígeno, como la célula dendrítica, los macrófagos y los linfocitos B, le van a precisamente presentar el antígeno al linfocito CD4, que en ese momento es TH0, o también conocido como naive, y este va a diferenciarse a TH1, que es el linfocito proinflamatorio, que va a tener la capacidad de poder inducir la producción de citocinas como la IL-1, 2, 6, TNF y el interferón. Y este evento de inflamación me va a activar al linfocito B y el linfocito B se va a diferenciar hacia célula plasmática y la célula plasmática va a poder producir una amplia gama de anticuerpos. Ya de memoria vamos a hablar de la IgG, de la eh, IgM cuando es de primera instancia, pero se empiezan a producir los anticuerpos y la particularidad de los anticuerpos es que tienen válgase la redundancia, la particularidad de opsonizar, inhabilitar, activar el sistema complemento, activar a las células más y de incrementar la fagocitosis. Es así como se juega el papel, la respuesta inmune adaptativa. A eso la apuesta, la producción de anticuerpos para poder incrementar o exacerbar nuestra respuesta. ¿Ok? Entonces, no nada más eso, sino que también el linfocito CD4 puede diferenciarse al TH17. El TH17 tiene la particularidad de producir interleucina 17 que va a activar al neutrófilo y el neutrófilo activado va a tener la capacidad de producir citocinas proinflamatorias. Aquí vemos otra vez la palabra. Se induce más inflamación para poder alertar y reclutar más células de la respuesta inmune. Debemos de recordar que la activación de la respuesta inmune, nuestro organismo se va con todo, porque no puede estar jugando. Cualquier patógeno puede poner en riesgo nuestra vida. Por eso se va muy agresivo nuestro sistema inmune, pero debe de empezar con la activación de la respuesta inmune innata, el link hacia la respuesta inmune adaptativa y se lleva a cabo todos estos eventos. Y la inflamación me va nuevamente, se tiene que cerciorar que se active el linfocito B para que se puedan producir las inmunoglobulinas necesarias para poder opsonizar, inhabilitar, activar el sistema complemento, activar a las células más y se puede incrementar la fagocitosis. Pero como les había comentado, no todo el tiempo podemos estar inflamados, porque precisamente el estar inflamados puede desencadenar una desregulación sistémica, que es lo que estamos viendo en el evento del COVID. Para eso, nuestro sistema crea estos candados de seguridad donde en cuanto a la respuesta inmune adaptativa, tenemos al linfocito TH2, que es antiinflamatorio, que va a producir interleucina 4, 5, 10, por ejemplo. ¿Y cuál es el papel? Esto es muy importante. ¿Cuál es el papel de estas citocinas antiinflamatorias? Es que precisamente se le van a pegar a receptores de las células proinflamatorias para inhibir proliferación, diferenciación y la activación de estas células. Por consiguiente, va a haber una disminución en las citocinas proinflamatorias y en este caso TH1, TH17 y los macrófagos. ¿Ok? Alguien tiene que regular al linfocito TH2 porque también debemos de estar siempre alertas en los eventos de inflamación y si no tuviésemos la capacidad de poder activar la inflamación, pues no tendríamos una respuesta inmune adecuada. Por eso está el linfocito regulador que va a inhibir precisamente al TH2 y a las células presentadoras de antígeno para que dejen de estar produciendo citocinas que me pueden seguir inhabilitando la activación de la respuesta inmune y este a su vez es regulado por el inhibidor del regulador que va a producir también citocinas antiinflamatorias que me va a regular el papel del TH regulador. ¿Ok? Pero ¿qué sucede ante una infección viral? Nosotros podemos ver que los virus la célula para llegar a instalarse en la maquinaria genética porque vamos a ver, en este caso el SARS-CoV-2 va a necesitar de la maquinaria genética que tiene cada una que está en el núcleo para poder llevar a cabo su replicación. Pero es en este evento de replicación donde las células precisamente epiteliales, vasculares, que esta particularidad de la infección del virus hacia la célula es que debe la célula demandar un mecanismo de alerta.
¿Cuál va a ser el mecanismo de alerta? Pues la producción de citocinas proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias nos va a llevar precisamente a la activación de las células proinflamatorias para alertar a todo el sistema inmune que se ponga en alerta para poder montar una respuesta. Primero la respuesta inmune innata, cuando la invasión a células epiteliales y vasculares, esta me va a activar a las células de la respuesta inmune adaptativa y se lleva a cabo todo este mecanismo. ¿Cómo es que las células van a poder identificar a las células infectadas? Bueno, por el MHC1. Tiene la particularidad de que esta molécula, mediante mecanismos de procesamiento de péptidos virales, a través de cuando entra el virus, debemos de recordar que este es fragmentado gracias al proteosoma, y estos pequeños fragmentos son los que van a entrar en la cuneta de MHC1 que está en el retículo endoplásmico, y este lo va a exponer en la membrana de las células. Todas las células que tengan núcleo pueden ser infectadas por virus, ¿ok? Este MHC1 va a para el receptor de las células T, ¿ok? ¿Quién nos va a defender cuando existe una infección? Las células citotóxicas que pueden reconocer al TH1 mediante el TSR, y en este caso serían los CD8. Los CD8 son citotóxicos porque cuando ven una célula infectada tienden a acercarse a la célula, hacer el reconocimiento del TH1, y este es un mecanismo de alerta para la propia célula, para el CD8, tiende a empezar a producir enzimas que son perforinas y le da el famoso beso de la muerte o la sinapsis inmunológica, que a final de cuentas las perforinas van a precisamente perforar la célula infectada, inyecta el CD8 más enzimas para que la célula a final de cuentas muera. ¿Ok? No solamente lo puede hacer el CD8, también se ha observado que el NK tiene la capacidad de poder llevar a cabo este mecanismo. Pero en todo este proceso, no debemos dejar de olvidar que se producen más citocinas proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias son las que van a seguir activando, diferenciando a las células proinflamatorias para que se produzcan más citocinas. Y uno puede decir, bueno, es muchísimo. Sí, es muchísimo porque precisamente nuestro sistema está diseñado para responder de manera agresiva ante la invasión de un agente extraño, de un agente patógeno, en riesgo de nuestra vida. Ser muy insistentes en los eventos de inflamación que se llevan a cabo, tanto en la infección por bacterias, así como por agentes virales, por virus, y esto se lleva a cabo siempre porque es el mecanismo de alerta. Acuérdense que les había comentado que la inflamación es el grito que dan nuestras células cuando son infectadas, ¿ok? Es el grito de alerta. Entonces, aquí podemos ver cómo juegan todo un papel fundamental. La infección viral, aquí tenemos células endoteliales, empiezan a producir interferones alfa, beta, gamma, y los interferones, debemos de saber que la familia de los interferones son proinflamatorios, pero cumplen una particularidad también. Tienen la capacidad de inhibir la replicación viral. Entonces, ese es otro mecanismo mediante células empiezan a defender. Yo aviso mediante la inflamación, pero también tengo la capacidad de poder empezar a inhibir la replicación viral. Cuando se empiezan a estimular la producción de los interferones, por ejemplo, se activa al linfocito NK. El NK llega a reconocer a células infectadas y, bueno, produce también una alta cantidad de citocinas como interferones proinflamatorios y se lleva a cabo la sinapsis inmunológica o el famoso beso de la muerte para poder empezar a matar a estas células infectadas, porque lo que queremos es que eliminar a la célula para no darle para no albergar a el virus en más células y que éste empiece a replicarse. Y podemos ver que todo este evento de inflamación va a activar, como ya les había comentado, a las células dendríticas, que van a activar a los linfocitos cooperadores, TH cooperadores, que se tienen que diferenciar y que mediante la inflamación también va a activar a los linfocitos B. Y si ustedes observan,
todos estos mecanismos en la infección temprana, en la infección tardía, está totalmente gobernado y finamente regulado por las citocinas. Citocinas proinflamatorias y citocinas antiinflamatorias, porque nuestro propio sistema inmune va a tener la capacidad de poder decir, lo tenemos controlado, y si lo tenemos controlado, la inflamación está de más, entonces necesitamos producir citocinas antiinflamatorias para calmar a todas las demás células de la respuesta inmune y que el organismo nuevamente regrese a un estado normal, ya con la infección instalada, pero controlada, y que el organismo empieza a funcionar otra vez de manera correcta, ya no alertado, ya no exacerbado. Entonces, es muy insistente de mi parte el que ustedes observen cómo es que las interleucinas, podemos ver aquí a la interleucina 1, a la interleucina 6, al factor de necrosis tumoral, juegan un papel fundamental en la regulación de eventos celulares y eventos proinflamatorios, pero también eventos antiinflamatorios. Lamentablemente, cuando se lleva a cabo la infección por SARS-CoV-2, hay enfermedad de movilidad. Es muy difícil que un paciente tenga la capacidad de poder empezar a regularse de manera normal mediante la producción de citocinas antiinflamatorias, porque la inflamación es tan exacerbada que ahí se produce el fallo. ¿Ok? Entonces, a pesar de que se produzcan citocinas antiinflamatorias, ya no le da al organismo para poder recuperarse. Esa es la problemática principal de la infección. Entonces, ¿cómo es que se va a reconocer? Esto es muy importante. ¿Cómo es que se va a reconocer todo este evento? Bueno, pues precisamente nosotros tenemos receptores que reconocen patrones que son muy marcados en agentes patógenos, y estos patrones marcados se les llaman PAMPs, ¿ok? Que son secuencias de moléculas que van a tener todos los patógenos. Nuestros receptores, nuestras células van a estar preparadas con receptores de reconocimiento de PAMPs, los famosos PRR. Aquí es muy importante, y hago mención de esto, porque en nuestras células de la respuesta inmune hay PRRs que son sumamente importantes en el reconocimiento de la infección por virus. ¿Ok? Aquí podemos ver una amplia gama de estos PRRs que son conocidos como TLRs. Hay otros PRRs, pero vamos a hacer insistencia en estos. ¿Qué PAMPs son conocidos? Podemos ver que hay glicanos, flagelinas, DNA no metilado, cadenas de RNA, las imidazoquinolinas, otra cantidad de PAMPs, y estos tienen la capacidad de poder ser reconocidos por los TLRs, los famosos receptores de reconocimiento de los PAMPs. ¿Ok? ¿Dónde? El TLR3 juega un papel fundamental. Pero, a final de cuentas, ¿qué nos lleva la activación de estos famosos TLRs? Pues precisamente a la activación de cascadas de señalización que van a llegar hasta núcleo. ¿Para qué? Para poder producir citocinas proinflamatorias. Y aquí podemos ver el factor, el NF-kappa beta, que juega un papel fundamental. El evento del... entonces, esta activación de cascadas de señalización mediante los receptores de reconocimiento de PAMPs van a inducir a la célula a activarse. ¿Para qué? Para producir más citocinas proinflamatorias. No olvidemos que la característica principal de la COVID es una inflamación exacerbada. Por eso vamos a estar escuchando inflamación, inflamación, inflamación de manera recurrente, porque precisamente se lleva a cabo este evento de manera exacerbada. Se ha observado que en el evento de la infección por SARS-CoV-2, el TLR4 y el TLR3 van a jugar un papel fundamental, porque estos están involucrados en el reconocimiento de péptidos víricos, de los PAMPs víricos,
Y se ha observado que proteínas conectoras como MIT, D88 y TRIF tienen la capacidad de jugar un papel fundamental, pero principalmente está involucrado en FKB beta, que es el que nos va a, este factor de transcripción va a activar los genes para que se produzcan, por ejemplo, los interferones alfa, los interferones beta y quimiosinas, moléculas de adhesión, pero no debemos de olvidar lo más importante, las citocinas proinflamatorias como IL-1, IL-6, interleucina 8, interleucina 12, interleucina 18, TNF-alfa, interferón alfa, ¿ok? Y bueno, mucho se ha hablado sobre la respuesta adaptativa, la respuesta innata, pero no debemos de olvidar que hay un papel fundamental y más se ha observado en la COVID-19, el sistema complemento, específicamente en el pulmón, se ha observado que juega un papel fundamental porque es el que exacerba la superinflamación en el pulmón que va a llevar a daño pulmonar agudo y posteriormente todo el fallo sistémico. Y curiosamente, se va por las tres diferentes vías, que a final de cuentas me va a inducir la secreción de citocinas proinflamatorias, la activación de células relacionadas con la inflamación como neutrófilos, macrófagos, y ni se diga las células más que me van a inducir más citocinas proinflamatorias y es lo que lleva a los alveolos a tener esta disrupción, más secreción de moco, todo el evento inflamatorio. Y esta parte es muy importante porque no se le daba el papel al sistema, un papel fundamental, un rol fundamental a el sistema complemento dentro de la infección causada por el SARS-CoV-2. Y bueno, nosotros podemos observar aquí, en esta imagen, cómo es que de manera normal vamos a tener nuestras células bronquiales, células epiteliales, tenemos a los alveolos tipo 1, a los alveolos tipo 2 de manera normal y podemos ver que hay una armonía entre todos, la unión que existe entre las células, los pericitos, la integridad vascular, no hay inflamación, no hay coagulación, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando llega el virus, infecta, es procesado, se empieza a llevar a cabo todo el evento de alerta, toda la inflamación producida por, ya dijimos, interleucina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral, empieza a haber una desregulación total en todo el organismo, ¿ok? Podemos ver que inclusive la vascularidad empieza a verse afectada, se promueve, como se ve afectada la disrupción entre la unión de las células, empieza a haber eventos de coagulación promovidos por las plaquetas, más inflamación, hay infiltración de células proinflamatorias y estas células proinflamatorias van a ser las que van a empezar a crear toda esta tormenta, toda esta famosa tormenta de citocinas. Es una exacerbación de la respuesta inmune, tanto innata y posteriormente adaptativa. Y esta parte es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a la desestabilización del contacto célula-célula en el tejido endotelial. Nos va a llevar al daño a la barrera vascular. Nos va a llevar al daño capilar. Nos va a llevar posteriormente a la falla multiorgánica. Nos puede inducir a la muerte. Pues promovido todo por las citocinas proinflamatorias y vean aquí, inclusive nuestro organismo intenta producir citocinas antiinflamatorias, pero ya es demasiado tarde. Es tan grande este evento proinflamatorio que el propio organismo se ve rebasado. Entonces, al existir desestabilización del contacto célula-célula, daño en la barrera, daño capilar, nos va a llevar lamentablemente a la falla multiorgánica que va lamentablemente a desencadenar la muerte en los pacientes. ¿Ok? Podemos ver que no nada más se queda el daño en pulmón, sino que el propio receptor de la vía de entrada del virus a través del receptor AC va a tener un evento sumamente interesante en riñón, por ejemplo. Aquí se puede observar cómo también hay un daño al riñón. Como hemos estado hablando de la falla orgánica, bueno, pues ya se sabe que puede verse afectado el cerebro, pulmón,
el corazón, el riñón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es precisamente todo lo coincidente es que existe una alta producción de citocinas proinflamatorias que nos va a llevar precisamente a todo este daño vascular que lo que va a provocarnos, a final de cuentas, nos va a desencadenar un fallo sistémico. ¿Ok? Entonces podemos ver cómo es que los alvéolos pulmonares se ven totalmente afectados. Aquí podemos ver el epitelio nasal, que es la vía de entrada, a través del ACE. Se empieza a dañar los alvéolos pulmonares, no nada más eso, sino también células del túbulo renal empiezan a verse afectadas por la infección y por por toda esta tormenta de citocinas proinflamatorias. No nada más eso. Aquí podemos observar el edema pulmonar provocado por la inflamación, daño pulmón, ya totalmente todo el fallo en cuestión pulmonar y el daño al endotelio me va a descargar un síndrome de descarga de citocinas, la famosa tormenta de citocinas que me va afectar también al cerebro porque también se empiezan a producir las catecolaminas, hay un daño endotelial y no nada más eso, sino que también puede afectar, ya se ha demostrado, también existe una disfunción cardíaca, afecta al corazón, lo que me va a provocar eventos tromboembólicos que me va a, final de cuentas, dañar también a este órgano. ¿Ok? Y ya para casi finalizar, ¿qué es lo que hay? Ya vimos que está todo este evento proinflamatorio, pero ¿cuál es nuestra alternativa? Pues si ya vimos que las citocinas gobiernan eventos biológicos como proliferación, diferenciación, activación, migración y muerte, y que las células van a producir estas citocinas proinflamatorias, pues no hay más que de dos: pegarle al virus con antivirales o tratar de inhabilitar a las células involucradas en los eventos inflamatorios o bloquear a las propias citocinas. ¿Para qué? Para combatir la inflamación exacerbada. Hay, ya hay muchos estudios de diferentes tratamientos, pero esto solamente es un ejemplo. Los fármacos de la familia de la artemisina, quiero que observen que tienen la capacidad de poder bloquear o inhibir tanto cascadas de señalización como citocinas, la caída de citocinas y a las propias células. Si yo inhibo a una célula proinflamatoria, por consiguiente, va a disminuir la producción de citocinas proinflamatorias, que es lo que quiero evitar a toda costa en los eventos de infección por el SARS-CoV-2. ¿Para qué? Para tratar de controlar esta exacerbación de la inflamación. Entonces, por eso hay que dar retrovirales, antivirales, hay que dar inclusive inmunosupresores y hay que dar bloqueadores de estas citocinas. Entonces, con todo este pan de fármacos, se ha estado viendo que se está dando una batalla que al parecer es desigual, ¿no? Que en realidad, en porcentaje, pues no es un virus tan letal y puede llegar a ser controlado. Lamentablemente, las enfermedades de comorbilidad son las que están provocando todo este desajuste y se está tendiendo a favor de la infección por virus, lo que me puede desencadenar la muerte. Pero, pues hay herramientas que se están utilizando para poder bloquear todos estos mecanismos que me puedan inducir a la famosa tormenta de citocinas que me va a llevar al fallo multiorgánico y fallo sistémico que me puede inducir la muerte en la infección por el SARS-CoV-2 que me va a desarrollar la COVID. Pero son las citocinas, principalmente interleucina 1, factor de necrosis tumoral, y la interleucina 6, las que al parecer están jugando un papel fundamental en toda esta exacerbación de la inflamación en la COVID. Entonces, pues el buscar
los fármacos. Hay fármacos específicos para bloqueo de interleucina 6 que inclusive se le dan a pacientes con artritis, que se ha observado que tienen ahí una pequeña mejoría a los pacientes. En realidad, debemos de recordar que nuestro propio sistema inmune está diseñado para responder ante la infección. Entonces, nosotros debemos proveer ayuda a nuestro sistema inmune para que no se vea rebasado. Y esta ayuda puede ser precisamente mediante la sugerencia de estos fármacos en estos pacientes. Entonces, estos fármacos tienen la principal función de inhibir a las células que están provocando la inflamación, bloquear precisamente a las implicadas en la inflamación, que son las citocinas proinflamatorias, y de otra manera inhibir también la replicación viral. Entonces, se ha optado por estos esquemas de tratamiento en los pacientes para ayudarle al propio sistema inmune a que él solito tenga la capacidad de responder posteriormente y controlar la infección. ¿Ok? Entonces, pues es así como podemos ver cómo es que las citocinas proinflamatorias juegan un papel fundamental en todo este evento de inflamación. Y las citocinas que más se ha observado que están involucradas, amén de otras, como ya previamente comenté, pues es la interleucina 1, TNF y la interleucina 6. ¿Ok? Y bueno, pues es así como yo finalizo mi participación. Quiero agradecerles mucho el espacio